Esto es Naturopatía en Mesa Redonda con el doctor Norman González Rivera y el doctor Norman González Chacón. Hoy no contamos con la presencia del señor Ángel Barreiro, a quien excusamos, y de una vez le informamos que lo extrañamos muchísimo en este panel. Bueno, estamos aprovechando y estamos discutiendo algunos de los principios bióticos. Le voy a pedir al señor director que nos ponche para compartir con ustedes el número 2 y el número 3. No se deberán aceptar imágenes ni falsificaciones de nada que haya sido copiado, desviado, manipulado o alterado en su naturaleza. Semillas, plantas, células, moléculas, seres, animales o humanos que hayan sido objeto de cruces que se salgan de la creación original. No se deberá utilizar la creación ni ningún objeto de la creación para experimentar ni crear mediante técnicas o procesos que de alguna manera alteren el orden natural o que química o físicamente puedan confundir su función natural. Fíjate que eso se ha hecho y fíjate que los resultados de haber hecho eso en la naturaleza misma han sido enfermedades y muerte prematura. Claro. Y eso pues tenemos que verlo en su contexto porque este es se parece al mandamiento, ¿verdad?, de no adulterar, pero fíjate que aquí estamos hablando de la naturaleza misma, que no la podemos adulterar ni la podemos cambiar en su esencia. No podemos manipular las semillas, no debemos cruzar las especies. Y menos utilizarla si es que otro ya ha llevado a cabo el proceso de manipulación, porque estamos hablando del principio bioético que va a servir de base para la recuperación y la restauración de lo que se ha dañado, de la salud que se ha perdido, del desorden que está ocurriendo, porque fíjate que la naturaleza partimos de un desorden hacia un orden. Y siempre que la naturaleza se deja actuar bajo sus mecanismos, se tiende a haber orden. Cuando hay enfermedad hay un desorden. Exacto, pero es un desorden porque se ha violentado precisamente el orden. Es un desorden porque se ha violentado el orden. En una parte, porque ahí está el principio de que se tiende a preservar, pero claro, sin lugar a duda, el hombre es mayordomo de esa creación. El que quiera cosechar, pues entonces tiene que sembrar. Fíjate que es un principio, sí, es necesario el hombre. La medicina natural, que a veces se nos ha hecho una crítica de que el término natural implica dejar que las cosas ocurran, y yo creo que la crítica es válida hasta cierto punto, doctor. Sí. Por eso yo prefiero a veces, por convencionalismo hablamos de medicina natural, yo creo que es preferible llamarle medicina bioética, de algún otro modo, porque la designación natural tiende a confundir. Fíjate que las ciencias naturales, por ejemplo, cuando todavía tú vas a la universidad y tú ves allí un edificio que dice edificio de ciencias naturales. Pues está la mano del hombre en ahí, claro. Pero ya no se enseñan las ciencias naturales básicas. Claro. Y ahora lo que se enseña son las ciencias que el hombre ha programado y ha intervenido para que los estudiantes entonces aprendan qué son esas ciencias naturales. O el resultado, en otras palabras, el resultado de la intervención del hombre en las ciencias naturales, porque fíjate que el hombre puede intervenir para crear caos y cambiar y adulterar o servirse de ellas adecuadamente bajo unos principios. Exacto, o servir de ayudador, de coordinador, de alineador de esos principios para entonces tener un efecto que es el que queremos lograr cuando ya ha habido una intervención para que se cree el desorden. Fíjate, ahí es donde la medicina bioética, ¿verdad?, entra como parte del proceso ayudador de los mecanismos que ya tiene la naturaleza para restablecer el orden. Fíjate, porque el creador dispuso en la naturaleza los mecanismos para restablecer el orden. Por eso le decía yo en estos días a una paciente en mi oficina que estos virus mortales y estas aberraciones no se van a dar solo en la naturaleza, fíjate, no se dan a menos que haya la intervención del ser humano para crear desorden, porque en todo lo contrario, en la naturaleza lo que podría hacer es que se diera la formación de organismos que ayudaran al proceso de restauración, acabar con lo que tiene que acabar, pero entonces ayudar a restaurar lo que se puede restaurar. Déjame añadir algo a eso,
porque es importante que lo tengamos en cuenta, y es que en el caso específico de los virus que más teme la humanidad, que son el virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, del virus del SIDA, los que están ahora, el ébola, el ébola. todos estos virus, todos han sido creados por la intervención del científico en el laboratorio. O si ha sido intencional o accidentalmente, todos Ese es han otro tenido tema. que ver con la intervención del ser humano. Claro. Si no hubieran estado jugando con la naturaleza, los científicos no tuviéramos esos virus ahora, que son terribles. Pero lo que andaban buscando precisamente crear unas cosas y le salieron otras, porque cuando se interviene la naturaleza, nadie nunca sabe lo que va a ocurrir. Doctor, ahora son patentables. Hasta los virus ahora ¿Tienen patente? con patentes. O sea, que esto y las semillas ahora con patentes. Óyeme, pero es que en el momento en que se patentiza quiere decir que detrás de eso hay unos intereses y ha habido la mano de alguien que trabajó en la ingeniería de ese virus. Claro, Igual siempre que como la semilla. se supone, para bien o para mal, se supone que el hombre es protagonista, o sea, en el ambiente, porque se Bueno, supone es que al hombre sirve. se le dio la mayordomía de la tierra, pero Claro. no fue para alterarla y dañarla. Y Fue sería para bueno precisamente aclarar a ayudar a que la tierra produjera lo que tiene que producir lo para que tiene beneficio que del hombre para y de toda la beneficio. naturaleza. No, y, para eso, y beneficio se del hombre. glorifica el trabajo. Por ejemplo, yo siempre he dicho, yo siempre he sido enemigo de la intervención en la naturaleza, y ustedes me han escuchado a mí siempre pronunciándome en contra, por ejemplo, de las estaciones experimentales agrícolas, que desde que se establecieron, lo que han hecho es pues, hibridar, injertar, confundir la naturaleza, y hoy día pues tenemos una cantidad enorme de frutos que no se pueden comer. Pues, ¿por qué no se pueden comer? Porque hacen más daño que bien. Entonces, cuando uno dice hay que comer frutas y vegetales, hablando precisamente de nuestro trabajo en la naturopatía, tenemos que entonces empezar a hacer la selección de qué frutas y qué vegetales le vamos a recomendar a la gente que consuman, para evitar que estén consumiendo frutas y vegetales. Vamos a híbridos. aprovechar a leer el número 4 de los principios, señor director, si es tan amable. El número 4 dice: el descanso y la alimentación deben cuidarse y respetarse como elementos básicos e indispensables para una buena salud física, mental, emocional y espiritual. La alimentación debe estar basada en los frutos de la tierra. El descanso debe ser en las horas oscuras del día. El Creador dividió el día en 3 partes de 8 horas, la mañana, la tarde y la noche. Para mi beneficio debo descansar de la rutina semanal un día de cada 7, según se establece en sus mandatos. Esto trae elementos muy interesantes. Primero, estamos hablando de una alimentación a base de los frutos de la tierra. Eso se parece al mandato de Génesis, ¿verdad? 1:29. De la escritura, de 1:29, a base del fruto de la tierra. Este será tu alimento. O sea que... Bueno, que los cristianos, muchos cristianos van a decir que se permitió el consumo de animales. Pero el En hecho otros de que momentos se no- permita no quiere decir que sea lo óptimo. Lo óptimo y que sea lo adecuado. Es que por circunstancias específicas relativas a la desobediencia del hombre mismo, es que entonces viene ese permiso para que por un tiempo se consumiera carne de animales. Pero fíjate que aún así se le adjudicó, por ejemplo, una separación de los animales que eran limpios y los animales que eran inmundos, para que no se comieran de los animales más dañinos a la salud. Y aún En así eso- los que se sacrificaban como parte de un proceso de llevar la carga de la muerte, porque fíjate que Dios aún tiene que permitir la muerte. No. Dentro de ese proceso de creación claro, tuvo claro. que permitir la muerte, y es algo que nadie quiere, ¿verdad? Ni desearíamos, y muchas veces hemos visto cómo es posible que Dios haya permitido la muerte. O sea, que el hecho de que haya permitido comer carne no es nada comparado con el hecho de que tuvo que permitir la muerte, porque eso fue lo que el hombre escogió, Y ahora parte de un proceso del hombre escoger. Y ahora libre traigo, selección. y ahora Libre traigo un selección. principio biológico y ético como parte de eso. O sea, si la dieta original es a base de los frutos de la tierra y luego se da un permiso para comer carne, a fines de argumento,
para no entrar todavía en refinamiento. Ok, se permitió, pero ¿qué parte de la totalidad de que se iba a orientar iba a ser la carne? Tenía que ser como ocurre en el plato de hoy en día, que es una carne con unos poquitos frutos de la tierra al lado y a veces ninguno. O las proporciones hay que establecerlas por el principio de mayordomía. ¿Ves? Son dos principios distintos. O sea, aún el que quiera argumentar a favor de la carne tiene que decirme cuál es la proporción, o no puede justificar, entonces decir, vamos a hacer que el principio bioético sea la alimentación a base de carne y vamos a añadirle algunos vegetales. Pero fíjate que el comer carne fue parte del mecanismo de ver el resultado de la transgresión de las leyes de la vida. Y entonces el hombre tenía que escoger entre la vida y la muerte. Y entonces nosotros dentro de los principios bioéticos lo que queremos es que la gente escoja la vida, no que escoja la muerte. Hay mucha tela que cortar en ese Tenemos hoy día ante nosotros mucho. el árbol de la ciencia del bien y del mal que está ahí, igual que como estuvo en el mismo principio, y tenemos ante ese árbol que escoger de qué parte de ese árbol comemos, si comemos del de la ciencia O si el de la comemos vida. de la vida. Bueno, Exacto. y tenemos ante nosotros aquí una pausa en Naturopatía en Mesa Redonda. Luego de esta pausa regresamos con los principios bioéticos y una aclaración más que nos han pedido que hagamos. Eso será lo próximo en Naturopatía en Mesa Redonda.